Si ya tienes arriba de 20 años, seguramente ya escuchaste el término necesitas limpiar tu hígado. Y esto seguramente lo escuchaste por mil y un razones. Si vas al gimnasio, tienes el hígado sucio. Si tomas demasiado alcohol, tienes el hígado sucio. ¿Se puede ensuciar el hígado? Y si es así, ¿cómo se limpia el hígado? ¿Qué debo tomar? ¿Qué debo comer? ¿Cómo funciona? Porque lamentablemente del 25 al 30% de los adultos en México sí tienen alguna condición en el hígado. Pero eso es algo que no se va a curar con jugos verdes. Y vamos a hablar un poco más de esto. Porque te tengo que advertir, tu hígado se limpia solo. No necesita nada. Pero eso no quiere decir que no tengas que darle las condiciones favorables para que tu hígado funcione de la manera en la que tiene que funcionar. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero. Y el día de hoy, ¿cómo limpiar tu hígado? Seguramente ya lo conoces, es uno de los órganos más grandes del cuerpo, es bastante pesado, ocupa demasiado espacio en la cavidad abdominal y si te dan un muy buen golpe te va a tumbar. Porque el hígado sí es una parte muy importante. Y quizá ya llegaste a escuchar que sí, el hígado tiene demasiadas funciones. Pero demasiadas funciones. Así que vamos a mencionar algunas de las más importantes. El hígado se encarga del metabolismo de los carbohidratos, del metabolismo de los lípidos, o sea, de las grasas, como puede ser la síntesis del colesterol y las lipoproteínas. También el metabolismo de proteínas, como la síntesis de albúmina y factores de coagulación. Produce la bilis y también permite la detoxificación de fármacos, alcohol y compuestos. Y si no lo sabías, tiene su propio sistema inmune, conocido como el sistema inmunológico hepático, o sea, las células de Kupffer. Y solo para rematar, también está relacionado con la regulación hormonal. Esto quiere decir que el hígado no solo se encarga de metabolizar el alcohol, sino que literalmente tiene un mundo de funciones que no solo van a ser hacia el tema de desintoxicar, sino también hacia el tema de cómo aprovechar los recursos que tú le estás dando al cuerpo. Como puede ser el metabolismo de los carbohidratos, proteínas, entre demás cosas que ya mencionamos. Pero eso es algo muy vital, porque sin hígado nada llega donde tiene que llegar y nada se absorbe donde se tenga que absorber. Tu hígado ya es uno de los sistemas de limpieza más preciosos del mundo. Eficaz, eficiente, efervescente. Eficiente, eficaz, efervescente. ¿Y realmente de qué depende que funcione de esa manera? De lo que tú le estás dando como combustible. No necesita que le des un mantenimiento, necesita que lo sigas nutriendo y él solito se da su propio mantenimiento. Tu único trabajo es conservarlo. Pero esa es una de las partes más difíciles. El hígado posee una capacidad única de regeneración. Tras una lesión aguda o tras una resección parcial, los hepatocitos pueden reingresar al ciclo celular y restaurar la masa hepática funcional. O sea, sí, tu hígado se regenera solo. Y a esto agrégale que existe algo conocido como los sistemas enzimáticos hepáticos. Estos permiten la biotransformación continua de sustancias, tanto dentro del cuerpo como las que vienen de fuera del cuerpo, lo que demuestra que el órgano posee mecanismos propios de autodetoxificación fisiológica. ¿Qué podemos decir entonces que sería como ensuciar el hígado? Porque entonces todo lo que yo como, todo lo que yo bebo, todo lo que yo hago, ¿va a causar algún tipo de aglomeración de suciedad dentro del hígado? La respuesta es que no, pero depende. El término toxinas acumuladas es un término más comercial que realmente algo médico. El hígado procesa continuamente el alcohol, los medicamentos como el paracetamol, antibióticos, las estatinas para el colesterol y también a todo esto, sustancias industriales, metabolitos hormonales e incluso el exceso de grasa y azúcares refinados. Pero en condiciones normales, no se acumulan toxinas. Y de una vez quiero dejarlo muy claro, no necesitas ningún tipo de jugo para poder limpiar tu hígado y mucho menos suplementos que pueden ser tanto suplementos herbales como suplementos que vayan exactamente dirigidos a regenera tu hígado, porque no, primero no sirven, segundo son peligrosos. Lo que realmente puede llegar a afectar el procesamiento dentro del hígado para poder limpiar las sustancias son las enfermedades que rodean a esa persona. Las más clásicas de toda la vida, diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad, claro que están muy relacionados en afectar al hígado y vamos a tener que hablar un poquito más de eso. Está muy bien documentado que lo que puede llegar a dañar el hígado es el consumo excesivo del alcohol, obesidad y resistencia a la insulina, dislipidemias, o sea, el aumento del colesterol y los triglicéridos, al igual que ciertos fármacos considerados como hepatotóxicos.
y bueno, algunos suplementos herbales no regulados. Y obviamente también hay virus que pueden llegar a afectar, los más famosos, el grupo D, las hepatitis. Pero bueno, eso es tema aparte. Pero al hablar de ensuciar tu hígado, no estamos diciendo que vayas a hacer una carnita asada, claro que tomaste un par de cervezas y ya por eso tu hígado está sucio. Porque recuerda que tu hígado se va a limpiar completamente solo. ¿Qué es lo único que realmente puede afectar para que no se pueda limpiar? La sobrecarga. Cuando la carga metabólica supera su capacidad funcional, ocurre primero la inflamación, a esto conocido como la hepatitis, la acumulación de grasa que más adelante va a permitir que tu hígado se empiece a fibrosar. Esto quiere decir, se va a hacer rígido, se va a hacer duro y de aquí que pueda llegar a cirrosis. Y bueno, también esto puede llevar a la insuficiencia hepática. Tu hígado no está sucio, está metabólicamente sobrecargado o incluso lesionado. Porque recuerda, si algo se hace menos flexible, es mucho más fácil que se rompa. Hace ya algunos meses te hice un pequeño video hablándote sobre el MUSL, antes conocido como hígado graso no alcohólico, en donde simplemente es para rescatar un poquito de lo que decíamos en ese video. Este no es un proceso que te digo, hoy comes mal, mañana tienes riesgo de hígado graso. Es un proceso. La enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, también conocida como el MUSL, se genera cuando hay una acumulación de grasa en más del 5% de los hepatocitos, asociada a una disfunción metabólica. Una de las células más importantes en tu hígado es el poderoso hepatocito. Ese se va a encontrar en el 60 al 80% de la superficie de tu hígado. Y no solo está ahí porque es bonito, claro que tiene demasiadas funciones. Actúan como el centro metabólico del cuerpo, realizando funciones vitales como la síntesis de las proteínas, la producción de bilis, la desintoxicación de fármacos y toxinas y el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Esto quiere decir que esa pequeña célula es vital para poder mantenerte con vida. Cuando hablamos entonces del famoso MUSL, decimos que más del 5% de todos tus hepatocitos tienen una acumulación de grasa y a todo esto que ya hay una asociación metabólica. O sea, se refiere a la presencia de alteraciones sistémicas del metabolismo energético que reflejan resistencia a la insulina y alteración del manejo de lípidos y glucosa. En términos prácticos, el hígado no está enfermo por una toxina externa, sino porque está inmerso en un entorno metabólico alterado. Para poder hablar entonces de esto, necesitamos decir que tienes una esteatosis hepática, arriba del 5% de los hepatocitos tienen grasa, más algún dato de disfunción, como puede ser diabetes tipo 2, obesidad, sobrepeso, hipertensión, hipertrigliceridemia, entre demás cuestiones que son muy importantes, pero seguramente has escuchado 1001 veces. La pieza central es la resistencia a la insulina. Cuando los tejidos periféricos, como los músculos y la grasa, dejan de responder adecuadamente a la insulina, el tejido adiposo libera más ácidos grasos libres. El hígado capta esos ácidos grasos en exceso. Aumenta lo conocido como la lipogénesis, especialmente la estimulada por fructosa, y se acumulan triglicéridos dentro del hepatocito. Pero no es solo acumulación de grasa. Esto provoca estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, activación inflamatoria y liberación de citocinas, además de la activación de las células estrelladas hepáticas. Las células estrelladas hepáticas almacenan la vitamina A en condiciones normales, pero ante el daño crónico, como puede ser la inflamación o la lipotoxicidad, como sería la acumulación de lípidos, se activan y se transforman en una célula conocida como miofibroblastos. Estos van a producir el famoso colágeno tipo 1 y 3 y seguramente tienes alguna idea de qué hace el colágeno. Esto permite que las cosas se vuelvan un poco más rígidas, contribuyendo al desarrollo de fibrosis hepáticas. Que si se activan las células estrelladas hepáticas, llegamos a lo conocido como fibrosis. Ese es el verdadero peligro de ensuciar tu hígado. Hablar de MUSL no es como decir que es una pieza del rompecabezas, sino que es todo el proceso que conlleva este pobre hígado. Lo primero sería una estatosis simple, que es mayor o igual a 5% de grasa en hepatocitos sin inflamación significativa. El segundo es el MASH, el MASH, que sería esteatosis más una inflamación en alguna sección del hígado y esta puede iniciar la fibrosis. De aquí aparece la MUSL con fibrosis avanzada, también conocida como F3, y la cirrosis asociada al MUSL, el F4, hasta que finalmente llegamos al carcinoma hepatocelular asociado a MUSL. Es muy importante que sí sepas que hasta cierto punto se puede revertir el daño. En un estadio F0 a F1, o sea, sin fibrosis o fibrosis muy leve, es completamente reversible.
Una F2, conocida como fibrosis significativa, es potencialmente reversible. Estudios demuestran que con una pérdida de peso mayor a 7 a 10% puede disminuir la fibrosis, pero todavía existe remodelación por parte del hígado. Esto quiere decir, es posible, pero requiere una intervención sostenida. La fase histológica, conocida como F3 o una fibrosis avanzada, es parcialmente reversible en algunos pacientes. Si hay evidencia de regresión de fibrosis, si se elimina el factor causal, pero el riesgo cardiovascular y hepático ya es elevado. Y finalmente, el estadio F4 se puede dividir en dos: cirrosis compensada y cirrosis descompensada. ¿Qué pasa si de la fibrosis no lo cuidamos? Llegamos a cirrosis, y la cirrosis es un proceso, primero, muy peligroso y segundo, no reversible. Debes entender que cuando se llega a cirrosis, el hígado ya cambió y no se puede regresar a su estado original. Y cirrosis seguramente es una palabra que ya hayas escuchado en algún otro lado, pero ese no es el principal problema del MASLD. Claro que sí nos da miedo el tema de cirrosis, pero el principal motivo de defunción son las enfermedades cardiovasculares. Esto es porque la disfunción metabólica implica que las arterias se puedan llegar a tapar, mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de EBC y mayor inflamación sistémica crónica. Por eso el tratamiento no es limpiar el hígado, es corregir el entorno metabólico. Para poder hablar del MASLD, también antes conocido como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, tenemos que decir que es una enfermedad que pasa asintomática, pero puede haber algunos datos muy leves de que quizás sea el momento de ir con tu médico. Los síntomas pueden ir desde fatiga, que puede ser desde leve hasta ya algo importante, hasta incluso la sensación de pesadez del lado derecho, un poco abajo del pecho, y bueno, eso sería todo. Hasta que te tomas unos laboratorios y ya ves que se eleva algo conocido como la AST y la ALT. ¿Por qué es importante revertirlo? Porque puede progresar a fibrosis, cirrosis y en el peor de los casos, carcinoma hepatocelular. Además de que ya te dije, aumenta el riesgo cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Y ya que sabes ahora sí todo esto, ¿cómo se revierte? ¿Cómo se limpia realmente el hígado? La única manera de revertir la grasa dentro del hígado es con la pérdida de peso. La evidencia es clara. La pérdida de peso del 7 al 10% mejora la inflamación. Más de 10% puede revertir la fibrosis temprana. El ejercicio aeróbico más el ejercicio de resistencia, claro que da increíbles beneficios para los pacientes y sobre todo hay una mejoría acorde a los laboratorios, como puede ser con el control estricto de glucosa y de lípidos. Y al hablar de la pérdida de peso y relacionada hacia el tema del hígado, una de las dietas que más se recomienda por la variedad que tiene y por la facilidad, entre muchas comillas, que representa, es la dieta mediterránea. Es una dieta que yo menciono en muchos de mis videos, pero porque es una de las dietas más equilibradas. ¿Esto quiere decir que para bajar de peso tienes que seguir la dieta mediterránea? No, pero sí es muy buena. Pero de verdad no hay nada que realmente entre a tu hígado, agarre los muebles, los levante, limpie por debajo, saque la mugre. No hay. Tu hígado se limpia solo, pero necesita tener espacio para poder hacerlo. De aquí la importancia de la pérdida de grasa. Con esto sí hay evidencia reciente que muestra que los ácidos grasos como el omega 3 pueden reducir triglicéridos y disminuir modestamente la estatosis hepática en pacientes con MASLD, especialmente cuando se asocia a hipertrigliceridemia. Sin embargo, no reemplaza la pérdida de peso ni es un tratamiento curativo. No limpia el hígado, mejora el perfil de lípidos y puede disminuir la inflamación metabólica. A todo esto, sí ha habido varios análisis en donde demuestran suplementos que sí tienen riesgo potencial. No hace mucho, Cofepris sacó en su momento una lista respecto a los suplementos que sí pueden llegar a afectar el hígado o peores consecuencias. Y también hay varias noticias a nivel internacional sobre personas que estaban tomando un suplemento por recomendación de cualquier otra persona y que lamentablemente terminaron con problemas muy importantes en el hígado, desde falla hepática hasta consecuencias un poco más leves. Pero al final del día no se trata de intoxicar tu hígado para poder limpiarlo. Pero fuera de eso, no hay ningún otro suplemento que realmente pueda tener una evidencia respecto a limpiar tu hígado. Claro que existen otros hábitos que nos van a ayudar a limpiar nuestro hígado, desde el evitar el sedentarismo, el tener una hidratación adecuada, y uno de los más sonados es disminuir o evitar completamente el consumo del alcohol. El consumo del alcohol sí está muy relacionado hacia el tema de cirrosis, y esto es principalmente porque sí, el alcohol se metaboliza en el hígado. Pero si nosotros sobresaturamos nuestro hígado,
no va a poder limpiar el alcohol. Y bueno, de aquí que puedan hacer ciertos problemas. Pero para hablar de alcohol, hacemos otro video más adelante si es que este te llamó la atención. Entonces, de manera de resumen, ¿cómo limpiar tu hígado? Primero, un control con el médico, el revisarte, el poder pedirte laboratorios si es que son necesarios y acorde a los laboratorios poder hacer las correcciones adecuadas al estilo de vida, a la alimentación y poder tener un buen régimen en donde se puedan ir revisando estos laboratorios. Todo esto para evitar que tu hígado se pueda ensuciar y que más adelante llegue una suciedad la cual no es reversible, como puede ser la cirrosis. De aquí la importancia de mínimo una vez al año acudir con el médico, tomar los laboratorios y poder tomar decisiones en los momentos adecuados. Pero en serio lamento el decírtelo, no hay nada que realmente pueda limpiar tu hígado más que tu propio hígado. Y ya si tu hígado no funciona, ya entramos en otras cuestiones. Eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Espero que te des cuenta de la importancia de cuidar nuestro hígado y sobre todo de no tenerle miedo al médico. Simplemente asistir, ver laboratorios y sobre eso hacer correcciones basados a tu caso muy particular. También si te gustó este video agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Aquí abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. Y también si tienes algo que decirme, algo que no quedó muy claro o cualquier otra cosa, por favor házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si consideras que esto fue una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Y si tienes alguna pregunta, por favor pregúntale a tu gastroenterólogo. Solo tómalo en cuenta.